Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. La semana pasada estuvimos analizando el tema de la relación Pemex-Tabasco y a lo largo de las entrevistas la gente de Pemex nos dio a conocer todo lo que se está apoyando y el desarrollo que se plantearía. Ya hay un acuerdo firmado entre el gobernador y el director de Pemex, Emilio Lozoya, sobre el desarrollo del puerto de frontera. Hoy está aquí con nosotros Herminio Silva Lanestosa. Él es subsecretario de Desarrollo Industrial y Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, para platicar con nosotros de este lado ahora, de la parte del gobierno del estado, cómo se está trabajando en este proyecto que puede ser fundamental para el desarrollo económico del estado. Bienvenido, Herminio. Muchas gracias, Ileana. Gabriel, buenos días y gracias por dejarme compartirle a su auditorio este importante proyecto que tenemos algunos meses, desde el año pasado, trabajando en el gobierno del estado. A ver, y años en donde se ha buscado reactivar al puerto de frontera, darle la importancia que en verdad tuvo durante muchos años, retomar esta situación y destacar sus características, porque bueno, está en un lugar privilegiado, pero hoy ni siquiera los barcos camaroneros, ayer leí un reporte, ni siquiera los barcos camaroneros pueden entrar, hombre. Imagínate un barco de gran calado o uno de los que operan las compañías petroleras. Sí, a ver, así es. Bueno, afortunadamente el puerto de frontera sigue siendo un activo para sí. Tabasco. Y esto, pues, obviamente, con el tema de la reforma petrolera, pues se vuelve evidente la necesidad de reactivar las operaciones en ese puerto. Y ahorita les voy a poner un poquito en contexto. Sin embargo, con reforma o sin reforma, de todas maneras, enfrente del puerto de frontera tenemos una serie de yacimientos y pozos que Pemex está ya en operación, está echando a andar y tienen un plan de trabajo por varios años en el que ellos establecen que el puerto de frontera es parte fundamental para la logística de abastecimiento de todas esas plataformas petroleras. Hoy por hoy hay alrededor de 90 plataformas petroleras en esta zona entre Tabasco y Campeche, y bueno, partes de esas plataformas están muy cerca de frontera. Pero qué desesperación no estarles dando ya los servicios que requieren todas estas plataformas. Eso es dinero para el estado, ¿no? Efectivamente, el estado tiene la gran oportunidad de varias cosas. Primero, obtener en la mano de obra y en las empresas la especialización en este tipo de actividades, las cuales no hemos logrado, pues nosotros como empresarios o tabasqueños, capitalizar, efectivamente. Mi experiencia, yo el año pasado todavía estaba yo trabajando en el puerto de Dos Bocas y yo veía la gran cantidad de actividades especializadas y no especializadas que se realizan en un puerto específicamente petrolero, y es lo que queremos replicar en frontera. ¿Por qué? Porque son actividades que generan mano de obra y sobre todo especialización. Hablando del tema de offshore, de actividades petroleras offshore, ahora también tenemos las actividades petroleras en tierra, que eso es algo en los que los tabasqueños sí están más involucrados, las empresas sí se involucran más. Pero en cuestiones ya en costa y todo esto, afuera, apenas vamos caminando. Estamos aprendiendo, y por ejemplo tenemos actividades como la construcción de plataformas petroleras, que es una actividad muy rentable, que genera muchísima mano de obra. Estamos hablando de empresas que generan arriba de 2,000, 3,000 empleos, con soldadores especializados, porque la soldadura también lleva un proceso de certificación. Entonces las empresas, las embarcaciones que llegan a hacer ahí a esta infraestructura, a estas terminales, los trabajos que requieren de mantenimiento o de construcción, pues necesitan que esta gente esté certificada. ¿Y qué está pasando? Por falta de infraestructura. Afortunadamente hay cierta infraestructura en el Golfo, pero si tuviéramos más, no estaríamos perdiendo ese gran mercado que hoy por hoy se está yendo de embarcaciones y de plataformas a Estados Unidos. A nosotros. ¿Sí? Nada más en la construcción. ¿Cómo están los tiempos? ¿Cómo están el dinero? Iba a decir los dineros, pero es incorrecto. ¿Cómo está el dinero? ¿Cómo está el proyecto en sí? ¿Cuándo empieza a aterrizar? ¿Cuáles son las fases en donde opera una parte el gobierno del estado y luego la otra, Petróleos Mexicanos? Mira, aquí les quiero platicar un poquito cómo está el contexto del proyecto. El proyecto, la Secretaría de Desarrollo Económico está trabajando en un proyecto
macro sobre el desarrollo del puerto de frontera Ajá. y su zona de influencia. Okay. Estamos hablando de proyectar una zona industrial portuaria con terminales, con áreas industriales que no Bodegas. necesariamente tengan frente de agua, incluso hasta con áreas donde podamos nosotros albergar, y ya estamos hablando con algunos centros de capacitación especializada y entrenamiento para la industria petrolera y también para empresas locales. Entonces, eso es una parte. ¿El desasolve está incluido en dónde? De hecho, todo está incluido. Obviamente tenemos que pensar en un proyecto de infraestructura que finalmente es el que va a detonar todo lo demás. Va a detonar pues el desasolve, los servicios portuarios, que hoy también son muy importantes, un puerto sin remolcadores, un puerto sin pilotos, un puerto sin otro tipo de servicios que de todos los que demanda la industria petrolera, pues tampoco puede operar. Todo eso está incluido, y aquí es donde interviene la vocación empresarial de los tabasqueños. También estamos considerando a la ciudad de frontera, porque es la que de entrada va a absorber todo ese movimiento, y estamos considerando que Frontera pues sea la que va a dar los servicios de housing para toda la gente que se pueda estar moviendo por ahí, servicios como alimentación, hay incluso empresas que se pueden establecer ahí para abastecer a las plataformas, y una serie de servicios empresariales que la actividad propia está demandando. Entonces estamos viéndolo todo desde un amplio espectro. Y como decías, el desasolve pues va incluido. Hoy por hoy, déjame decirte, este puerto de frontera tiene una ventaja. A ver, ¿qué ventaja? Sí. Algunos Porque ven, desventajas hay como 158,000. pero lo tenemos. Si A no ver. tuviéramos, estaríamos peor. El tema es que tenemos Que el tenemos puerto, ventajas. tenemos La al ubicación puerto, es tenemos la fundamental. ubicación Sí, estratégica, fundamental. e incluso la actividad petrolera como tal no demanda grandes calados. La actividad comercial sí demanda grandes calados. Pero un tipo promedio de embarcaciones petroleras no andan más de 5 o 6 metros de calado. Entonces, lo que se tiene que reforzar en cuanto a infraestructura, pues no representa lo que pudiera ser si nos enfocáramos al tema comercial, que ahí sí estamos hablando de 11, 12 metros para que vengan este tipo de embarcaciones por el volumen. Como los que tiene Dos Bocas, por decir. Por ejemplo, Dos Bocas tiene 11.30 metros de profundidad en el área comercial de la API, en la terminal de usos múltiples. Sí. Aquí nosotros podemos operar fácilmente con 5 metros para embarcaciones y seríamos eficientes. Por ejemplo, si nos ponemos en perspectiva, tenemos dos grandes puertos al lado de frontera. Ajá. Tenemos a Ciudad del Carmen, que hoy por hoy tiene problemas fuertes de calado por el asolvamiento que produce las corrientes marinas donde se encuentra la laguna de Términos, y lo que ocasiona es que los barcos lleguen al puerto, pero no puedan cargar en su nivel ideal. O sea, no tienen que salir incluso hasta con el 40-35%. Ligeros. Claro, y eso representa pérdidas económicas para el naviero y representa pérdidas económicas para la empresa. ¿Por qué? Porque no están eficientando la operación. Y en Dos Bocas, del otro lado, que es un puerto que afortunadamente está captando mucha de la actividad petrolera que se realiza hoy en el estado y está generando esta mano de obra y este conocimiento especializado. En Dos Bocas tienen la particularidad de que la terminal de usos múltiples, que es la única que puede operar hacia, digamos, abiertamente hacia un mercado más amplio de empresas petroleras, pues está limitado. Tenemos únicamente 550 metros de muelles. Entonces, ¿por qué? Porque los otros 2.100 metros de muelles son parte de la terminal de abastecimiento que opera únicamente Pemex. Entonces, Frontera se encuentra en medio de estos dos puertos a una menor distancia de las plataformas petroleras, y es hoy donde tenemos esta oportunidad para desarrollar el proyecto. Ahora, ¿se podría hacer de mayor calado? O sea, porque las necesidades, si les podemos ofrecer más, pues nos va a ir mejor en el puerto de Frontera. O sea, ¿el calado más profundo podría realizarse? Sí, obviamente, siempre hay posibilidades de ampliar el calado. Sin embargo, en el corto plazo estamos atacando el mercado natural del puerto de Frontera, que es el tema petrolero. Posteriormente, y obviamente este es un programa, un proyecto a largo plazo. ¿A cuánto plazo? ¿Cuántos años? Mira, la visión... Perdona que te insiste en esto, pero qué desesperación. El tiempo vuela. Bueno, una cosa es el plazo de echar a andar el proyecto. ¿Ese en cuánto tiempo? Ese estamos hablando de que en este año debemos de terminar en las próximas semanas
y aquí es algo que les quiero compartir, que el secretario de Desarrollo Económico, David Gustavo Ochoa, publicó. Sí. En las próximas semanas, la Secretaría de Desarrollo Económico va a dar a conocer públicamente el plan de negocios del puerto. Ya. Y ese plan de negocios ya va a contener cuál es la infraestructura que se va a construir, incluso quiénes son las empresas que ya están interesadas en operar y hasta el financiamiento para construirlo. O sea, ese plan de negocios, cuando lo hagamos público, es porque ya tenemos amarrados prácticamente todos los elementos de ese proyecto. Ahora, yo te hablaba de un largo plazo en la visión de hacia dónde se tiene que ir enfocando la actividad de ese puerto. ¿Por qué? Porque obviamente estamos atacando de entrada el tema petrolero, pero como tú dices, bueno, hay que ir pensando en otras actividades, en cuando la curva de producción empiece a declinar, no sé, 10, 15, 20 años, también ya debemos de tener un luego puerto aquí en preparado. Tabasco nos vamos en el corto plazo, ya nos quedamos y de repente cuando ya tenemos el chance de irnos al siguiente paso, es empezar de cero otra vez. Te voy a poner Entonces, un ejemplo. La terminal de usos múltiples del puerto de Dos Bocas se inauguró en octubre del 2005. Hoy, 9 años después, o menos de 9 años después, está saturada. Nosotros esperamos que también el puerto de frontera tenga la misma aceptación y el mismo nivel de operación que en algún momento tuvo al principio Dos Bocas, ¿no? Pero mira, en el corto plazo, estamos hablando, 10 años no es nada para un puerto. Nada, por eso te Pero, estoy preguntando. ¿en qué esa año parte fue del eso? largo Exacto, Ya plazo. se lo demanda. La terminal de usos múltiples, en octubre del año 2005 se echó a andar la 2005. terminal de usos Ajá. múltiples.